Hannover se mostraba gris en otoño de 2018 cuando Katharina Schneider cruzó la puerta de entrada del Hospital Norrstadt. La lluvia golpeaba con fuerza los grandes cristales mientras ella se sacudía el abrigo y se preparaba para otra noche de guardia. A sus 30 años, hacía tiempo que se había acostumbrado a los horarios irregulares que conllevaba la vida de una enfermera de la unidad de cuidados intensivos. Sus compañeras la recibieron con sonrisas cansadas, ya que todas compartían el mismo destino esa noche. Katharina era originaria de Celle, una pequeña ciudad cerca de Hannover, donde había crecido en una familia típica del norte de Alemania. Su padre había trabajado durante 40 años en una fábrica de cemento y su madre como contable en una empresa mediana. Como la mayor de 3 hermanos, había aprendido pronto a asumir responsabilidades. Su hermano menor estudiaba ingeniería mecánica en Brunswick y su hermana acababa de terminar su formación como educadora. La familia Schneider era sencilla, fiable y sin grandes ambiciones de ascenso social. Trabajaban duro, pagaban sus impuestos puntualmente y no esperaban nada que no se hubieran ganado por sí mismos. La muerte de su padre en 2015 había sacudido la estructura familiar. Un accidente laboral repentino y sin previo aviso le había arrebatado la vida con solo 58 años. El seguro pagó una modesta suma y el funeral se llevó una parte considerable de ella. Katharina tenía entonces 27 años y acababa de terminar su formación como enfermera. Asumió el papel de apoyo emocional para su madre, organizó los trámites burocráticos, se ocupó de los asuntos del seguro y mantuvo unida a la familia, mientras que su madre apenas era capaz de salir de casa. Esta experiencia había marcado a Katharina. Desarrolló una orientación aún más fuerte hacia el cuidado, un impulso casi compulsivo de ayudar a otras personas y estar ahí para ellas. Sus superiores en el hospital valoraban enormemente esta cualidad. Los pacientes se sentían a salvo con ella, los familiares le confiaban sus preocupaciones y sus compañeros le pedían consejo. Katharina Schneider era la enfermera que se quedaba después de terminar su turno si un paciente tenía miedo, la que acudía los fines de semana si alguien se ponía enfermo, la que dejaba de lado sus propias necesidades para facilitar la vida de los demás. En la primavera de 2017 conoció a Markus Hoffmann. Ocurrió durante una intervención de los paramédicos que llevaron a un paciente a urgencias. Markus tenía entonces 29 años. Trabajaba como agente de seguros en una compañía regional y a primera vista parecía el tipo de hombre que la madre de Katharina deseaba para su hija. Acuñado, educado, con una profesión que prometía estabilidad. Llevaba camisas con estampados discretos, conducía un BMW Passat de 3 años y hablaba con frases completas sobre temas como la previsión para la vejez y la financiación inmobiliaria. Su primer encuentro no fue nada espectacular. Markus había ido a comprar un café al hospital mientras esperaba a un amigo que estaba siendo atendido tras un accidente deportivo. Katharina estaba detrás de él en la cola, y ambos cogieron al mismo tiempo la última barra de chocolate de la máquina expendedora. La educada discusión que se produjo a continuación sobre quién tenía derecho a ella terminó con Markus partiendo la barra y ambos comiéndose su mitad entre risas. Él le pidió su número de teléfono. Ella dudó un momento, pero finalmente se lo dio. 2 días después, él le envió un mensaje, cortés y discreto, preguntándole si le apetecería tomar un café juntos. La primera cita tuvo lugar en una pequeña cafetería del casco antiguo. Markus llegó puntual, le abrió la puerta e insistió en pagar la cuenta. Le hizo preguntas sobre su trabajo, la escuchó con atención y asintió en los momentos adecuados. Katharina lo encontró agradable, aunque no emocionante. No hubo atracción eléctrica,
ni mariposas en el estómago, ni noches de insomnio llenas de anhelo. Pero después de la dramática pérdida de su padre y los agotadores años que siguieron, no anhelaba el drama. Anhelaba fiabilidad, normalidad, alguien que simplemente estuviera ahí. La relación se desarrolló a un ritmo moderado. Quedaban una vez, luego 2 veces por semana. Marcus la recogía después del turno, salían a pasear o iban al cine, a veces cocinaban juntos en su apartamento. Vivía solo en un apartamento de 2 habitaciones en Linden, amueblado de forma ordenada, con muebles funcionales, sin un estilo particular. En las paredes colgaban láminas enmarcadas de paisajes, que probablemente habían sido compradas en la tienda de muebles. Sus estanterías contenían libros especializados sobre seguros, algunas novelas de suspense y una colección de DVD, que incluía principalmente películas de acción. La madre de Katarina conoció a Marcus al cabo de 3 meses. El encuentro fue satisfactorio, aunque un poco tenso. Marcus trajo flores, elogió la tarta de fruta casera y conversó educadamente sobre el tiempo y la situación política. Después de que se marchara, la madre de Katarina dijo: «Parece un joven sensato. No es especialmente emocionante, pero es de fiar. Eso es más importante que cualquier otra cosa». Katarina no sabía si eso era un cumplido o una advertencia, pero asintió con la cabeza. Después de 1 año de relación, Katarina se mudó con Marcus. Fue una decisión más práctica que emocional. Su propio apartamento era pequeño y caro, y el trayecto al trabajo era largo. El apartamento de Marcus estaba bien comunicado y tenía espacio suficiente para 2 personas. Los primeros meses de convivencia transcurrieron en armonía. Desarrollaron rutinas, se repartieron las tareas y organizaron veladas conjuntas. Marcus cocinaba los martes y jueves, y Katarina se encargaba de los fines de semana. Los sábados limpiaban juntos, y los domingos hacían la compra. Pero al cabo de unos meses, Katarina notó cambios sutiles. Marcus se volvió cada vez más controlador, aunque al principio lo disimulaba bajo una apariencia de preocupación. Le preguntaba con detalle por su jornada laboral. Quería saber con qué compañeros había hablado, a qué pacientes había atendido. Cuando ella quería salir por la noche con sus compañeras, él se mostraba decepcionado y le decía lo mucho que había esperado pasar tiempo juntos. Katarina empezó a cancelar esas citas para evitar conflictos. Las discusiones sobre dinero comenzaron de forma gradual. Marcus insistió en abrir una cuenta conjunta en la que ambos ingresaran sus salarios. Él se encargaría de administrar las finanzas, argumentó, ya que, al fin y al cabo, esa era su profesión. Katarina aceptó, agradecida por no tener que ocuparse de las transferencias y las facturas. Pero cuando, unos meses más tarde, quiso acceder a los movimientos de la cuenta, Marcus reaccionó de forma irritada. Tenía que confiar en él, le dijo. Ese control constante demostraba falta de confianza. Katarina se disculpó y dejó el tema. En diciembre de 2018, Marcus le pidió matrimonio. Pasaron un fin de semana en el Harz, caminando por bosques nevados, cuando de repente él se detuvo, se arrodilló delante de ella y sacó un anillo del bolsillo de su chaqueta. El anillo era sencillo, un fino aro de oro con un pequeño diamante, nada extravagante. Katarina dijo que sí, no por una alegría desbordante, sino porque parecía el siguiente paso lógico. Ella tenía 30 años y él 32. Sus amigas se casaban, tenían hijos, compraban casas. Era el curso normal de las cosas. La boda se celebró en mayo de 2019, una modesta ceremonia en el registro civil de Hannover, seguida de una comida en un restaurante. Asistieron unos 40 invitados, principalmente familiares y amigos íntimos. Los padres de Marcus ya habían fallecido y él no tenía hermanos.
Sus invitados eran compañeros de la aseguradora y algunos amigos de la juventud con los que aún mantenía contacto esporádico. Las fotos de la boda mostraban a una pareja con ropa convencional, sonriente, pero sin un éxtasis reconocible. La madre de Katarina lloró en silencio durante la ceremonia, pero nadie sabía si era por emoción o por un mal presentimiento. Pasaron la luna de miel en Austria, una semana en un hotel wellness en el Tirol. Marcus había organizado el viaje, reservando un paquete que incluía media pensión y acceso al spa. Caminaron por paisajes alpinos, comieron escalope vienés y Kaiserschmarrn, se relajaron en la sauna. Katarina disfrutó del descanso del trabajo, la tranquilidad de las montañas, la distancia de la vida cotidiana. Marcus también parecía relajado, atento y cariñoso, de una manera que ella no había experimentado en meses. De vuelta en Hannover, volvió la rutina y con ella las tensiones subyacentes. El control de Marcus sobre las finanzas se volvió más rígido. Limitó los gastos personales de Katarina y cuestionó cada compra que fuera más allá de lo necesario. Cuando ella se compraba un libro o una revista nuevos, él comentaba que eran gastos innecesarios. Katarina, que nunca había sido materialista, aceptó estas restricciones sin oponer mucha resistencia. En agosto de 2019, Katarina se quedó embarazada. Al principio lo notó porque no le vino la regla y lo confirmó con una prueba de farmacia. Cuando le dio la noticia a Marcus, él reaccionó con una mezcla de sorpresa y algo que ella no supo identificar con exactitud. No era alegría, quizás preocupación, quizás agobio. La abrazó mecánicamente y dijo, «Es un gran cambio». Ella intentó interpretar su reacción como nerviosismo normal. Al fin y al cabo, un embarazo era realmente un cambio radical. Los meses siguientes estuvieron marcados por molestias físicas y estrés emocional. Katarina sufrió fuertes náuseas durante el primer trimestre y tuvo que reducir sus turnos de trabajo en varias ocasiones. Marcus se mostró poco comprensivo y comentó que otras mujeres también trabajaban durante el embarazo. La acompañó a las 2 primeras revisiones médicas, pero luego dijo que no tenía tiempo para las siguientes, que el trabajo era más importante. Katarina se encargó principalmente de los preparativos para el bebé. Amuebló la pequeña segunda habitación como cuarto infantil, compró muebles de segunda mano por internet y lavó la ropa de bebé que le habían regalado sus amigas. Marcus apenas participaba. Se sentaba por las tardes delante del televisor o del ordenador, supuestamente ocupado con el trabajo. Cuando Katarina le pedía ayuda, él reaccionaba irritado. Hablaba de lo estresado que estaba, de la presión que tenía en el trabajo. En noviembre, Katarina notó cambios en el comportamiento de Marcus que al principio no supo interpretar. Llegaba a casa más tarde con frecuencia y explicaba que tenía que hacer horas extras. Siempre llevaba consigo el móvil, incluso cuando se duchaba o dormía por la noche. Cuando recibía un mensaje, giraba la pantalla rápidamente. Katarina no le hizo preguntas directas, pero sentía una creciente inquietud, la sensación de que algo no iba bien. A principios de diciembre, mientras clasificaba la ropa, encontró por casualidad un recibo en el bolsillo de la chaqueta de Marcus. Un restaurante en el centro de la ciudad. Una fecha en la que Marcus supuestamente había hecho horas extras. 2 platos principales, una botella de vino. Ella lo confrontó con cautela y le mostró el recibo. Marcus explotó de una manera que la asustó. La acusó de violar su privacidad, de hurgar en sus cosas, de no confiar en él. El recibo era de una comida de negocios, afirmó, con un cliente importante. ¿Por qué no le creía? ¿Por qué descargaba sus hormonas del embarazo con él? Katarina se disculpó, desconcertada por su violenta reacción. Quizás él tenía razón. Quizás las hormonas la hacían desconfiada y hipersensible.
Intentó olvidar el asunto, pero la inquietud permaneció. El embarazo avanzaba, el vientre crecía, los movimientos del niño se hacían más fuertes. Catarina desarrolló un profundo vínculo con la vida que llevaba dentro. Hablaba con el bebé, ponía las manos sobre su vientre y sentía sus pequeñas patadas. Soñaba con el futuro, con paseos por el parque, con el primer día de colegio, con todos los momentos que le esperaban. Marcus se mantuvo distante, mostrando poco interés en estos preparativos. En enero de 2020, Catarina se acogió a la baja por maternidad. El trabajo en el hospital se había vuelto físicamente agotador, con turnos largos y estar de pie constantemente. Estaba deseando disfrutar de ese tiempo libre, de la oportunidad de prepararse para el parto, pero los días en casa eran solitarios. Marcus estaba en el trabajo. Ella pasaba horas sola en casa leyendo guías sobre el parto y el cuidado de los bebés, tejiendo pequeños jerseys, ordenando una y otra vez la habitación del niño. A mediados de enero ocurrió algo que despertó definitivamente la desconfianza de Catarina. El móvil de Marcus estaba sobre la mesa de la cocina mientras él se duchaba. Apareció un mensaje en la pantalla. El principio era legible. Ayer fue maravilloso. Estoy deseando verte. El resto estaba cortado. El corazón de Catarina se aceleró. Sabía que no debía desbloquear el móvil, que debía respetar su privacidad, pero su instinto fue más fuerte. Tecleó su PIN, que conocía por casualidad, porque él lo había utilizado una vez para hacer un pedido mientras tenía las manos mojadas. Los mensajes se abrieron. Una conversación con una mujer llamada Julia. Cientos de mensajes que se remontaban a octubre. Fotos, cumplidos inequívocos, citas. Te echo de menos. El fin de semana pasado fue increíble. Mi marido cree que estoy en casa de mi hermana. Catarina sintió náuseas, no por el embarazo, sino por la traición que se desarrollaba ante sus ojos. El agua dejó de correr. Marcus saldría del baño en cualquier momento. Catarina dejó el móvil tal y como estaba. Su mente trabajaba febrilmente. ¿Qué debía hacer? ¿Confrontarlo? Pero estaba embarazada de 8 meses, no tenía piso propio, tenía pocos ahorros. Separarse ahora significaría quedarse sola con un recién nacido. Decidió esperar, hasta después del parto, hasta que pudiera volver a trabajar, hasta que tuviera un plan. Esa decisión resultaría fatal. La fecha prevista para el parto era el 5 de febrero de 2020, pero el bebé tardaba en llegar. Catarina pasó los últimos días de su embarazo en un estado de tensa expectación, físicamente agotada y emocionalmente destrozada. No había confrontado a Marcus desde que descubrió las noticias. Llevaba el conocimiento de su infidelidad como una pesada piedra en su pecho. Por la noche yacía despierta a su lado, sentía los movimientos del niño y se preguntaba cómo había llegado a esa situación. La mañana del 8 de febrero, alrededor de las 3, comenzaron las contracciones. Catarina se despertó con un dolor punzante en la parte baja de la espalda que se extendía por todo su cuerpo en oleadas. Respiró profundamente y contó los intervalos entre las contracciones. Cuando se hicieron regulares, cada 10 minutos, despertó a Marcus. Él tardó un momento en comprender. Luego se levantó apresuradamente, se vistió y cogió la maleta que habían preparado para el hospital. El trayecto hasta el hospital Norstad duró 15 minutos por las calles vacías de la ciudad nocturna. Marcus condujo en silencio, concentrado en la carretera. Catarina respiraba entre contracciones, agarrándose al tirador de la puerta. Cuando llegaron, él la ayudó a salir del coche, llevó la bolsa, pero rápidamente se la entregó al personal de enfermería. En la sala de partos, Catarina fue recibida por una joven comadrona llamada Sandra, que la guió con voz tranquila a través del primer examen.
Marcus se quedó durante las primeras horas sentado en una silla en un rincón, mirando su teléfono móvil. Catarina lo observaba entre contracciones, veía cómo escribía mensajes y sonreía levemente al responder. Se preguntó si estaría escribiendo con Julia, si le estaría contando dónde estaba. La idea la llenó de una mezcla de ira y desesperación, pero no tenía fuerzas para lidiar con ello. Su cuerpo exigía toda su atención. A las 8 de la mañana, las contracciones se habían intensificado y llegaban cada 3 minutos. La comadrona determinó que el cuello del útero solo estaba dilatado 5 centímetros, por lo que el proceso de parto aún duraría horas. Marcus se levantó y se estiró. «Voy a por un café», dijo. «Vuelvo enseguida». Desapareció y no regresó hasta 2 horas más tarde, oliendo a tabaco, aunque supuestamente llevaba años sin fumar. El parto se prolongaba. Catarina luchó durante horas contra un dolor intenso. Rechazó la epidural. Quería vivirlo todo conscientemente. Hacia las 4 de la tarde, el cuello del útero estaba completamente dilatado y comenzaron las contracciones de expulsión. Marcus estaba de pie junto a la cabecera. Le cogía la mano, pero su agarre era débil. Su atención se desviaba continuamente hacia la puerta, como si prefiriera estar en otro lugar. A las 17:23 nació su hija, una niña sana, 3.500 gramos, 52 centímetros. Pusieron al bebé sobre el pecho de Catarina, que gritó con fuerza, un sonido de vida pura. Catarina lloró de agotamiento y de amor abrumador. Miró a Marcus, buscando en su rostro una señal de alegría compartida. Él sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Bien hecho», dijo mecánicamente, como si ella hubiera aprobado un examen. Llamaron a la niña Emma. Catarina había sugerido el nombre y Marcus había aceptado con indiferencia. Los 2 primeros días en el hospital transcurrieron con normalidad. Emma tomaba bien el pecho, dormía en los típicos intervalos cortos y el cuerpo de Catarina comenzaba a recuperarse. Marcus la visitaba 2 veces al día durante 30 minutos, le llevaba flores y una tarjeta en la que ponía «Para mi mujer fuerte». El gesto parecía ensayado, obligado. El tercer día, el 11 de febrero, Catarina iba a recibir el alta. Los médicos no habían detectado ninguna complicación, todo iba según lo previsto. Marcus la recogió por la tarde y la llevó a casa. El apartamento le resultaba extraño después de los días en el hospital, demasiado silencioso, demasiado ordenado. Marcus llevó la bolsa al dormitorio y la silla de bebé con Emma al salón. «Tengo que pasarme por la oficina», dijo. «Una cita urgente. Volveré en 2 horas». Se marchó antes de que Catarina pudiera protestar. Se quedó sola con Emma, abrumada por la repentina responsabilidad. El bebé empezó a llorar, ella lo amamantó, le cambió el pañal, intentó calmarlo. Su cuerpo aún le dolía por el parto, el cansancio era abrumador. Marcus no regresó hasta 4 horas más tarde. Se disculpó brevemente y se encerró en el estudio. Hacia las 10 de la noche, Emma por fin se había dormido. Catarina se acostó agotada, pero Marcus apareció de repente junto a la cama. En la mano llevaba un vaso con un batido de color rosa. «Te he preparado algo», dijo. «Tienes que reponer fuerzas. Fresas, plátano, yogur, tu receta favorita». Su voz sonaba inusualmente amable, casi exageradamente cariñosa. Catarina se sorprendió. Marcus no había tenido un gesto así en meses. Dudó un momento y luego tomó el vaso. «Es muy amable de tu parte», dijo en voz baja. El batido sabía normal, dulce y cremoso. Lo bebió a pequeños sorbos mientras Marcus la observaba. Cuando el vaso estuvo vacío, lo tomó, lo llevó a la cocina y regresó. «Ahora duerme», le dijo. «Yo me ocuparé de Emma cuando se despierte». Era lo más amable que había dicho en semanas.
Catarina se quedó dormida, agotada y sin sospechar nada. Lo que ella no sabía era que Marcus había mezclado en el batido semillas pulverizadas del árbol milagroso, Ricinus communis, altamente tóxico por la ricina que contiene. Había pedido las semillas por internet semanas antes, con el pretexto de que las necesitaba para su jardín. La ricina tiene un efecto retardado. Los síntomas comienzan entre 6 y 12 horas después. Marcus había investigado y sabía que los primeros signos de intoxicación serían náuseas y vómitos, síntomas que en una mujer que acababa de dar a luz podían interpretarse fácilmente como complicaciones posparto. También sabía que, en casos de intoxicación grave, era muy probable que se produjera un fallo circulatorio y que los órganos internos dejaran de funcionar. Había contratado un seguro de vida por valor de 200.000 euros a nombre de Catarina, quien lo había firmado sin mirar con detenimiento, confiando en él. El dinero saldaría sus deudas, que ascendían a casi 50.000 euros, sumas que había perdido en apuestas online y que había financiado con tarjetas de crédito. Y Julia ya no tendría que esperar más. Las operaciones se llevaron a cabo el 13 de febrero, 2 intervenciones consecutivas que duraron en total 9 horas. Catarina estaba en coma inducido, mientras los cirujanos le salvaban la vida mutilando su cuerpo. Cuando despertó 3 días después, tardó unos minutos en comprender lo que había sucedido. Intentó mover las manos, pero no lo consiguió. Al mirar hacia abajo, vio sus muñones vendados. Su grito resonó en la unidad de cuidados intensivos. Marcus no apareció en el hospital hasta la tarde del 17 de febrero, 4 días después de las amputaciones. Trajo flores, se sentó junto a la cama y evitó mirar los muñones. «Lo siento mucho», dijo con una voz que imitaba la consternación. «Los médicos dicen que era la única opción». Catarina lo miró fijamente, incapaz de hablar. Su mente aún luchaba por aceptar la realidad, pero la madre de Catarina tenía preguntas. Lo primero que hizo fue confrontar al personal médico. Quería entender cómo una joven sana podía colapsar de forma tan catastrófica en cuestión de horas. El doctor Weber, el médico jefe de la unidad de cuidados intensivos, compartía su asombro. «Los síntomas no encajan completamente con una sepsis bacteriana», explicó. «Los cultivos de sangre no mostraron inicialmente ningún patógeno. Solo más tarde crecieron bacterias inespecíficas, probablemente infecciones secundarias. Ordenó pruebas toxicológicas más exhaustivas, una decisión que lo cambiaría todo. El 20 de febrero llegaron los resultados. Rastros de ricina en el suero sanguíneo, claramente detectables a pesar de los días transcurridos. El doctor Weber informó inmediatamente a la dirección del hospital, que a su vez avisó a la policía. Según la legislación alemana, el envenenamiento era un delito de denuncia obligatoria. El comisario jefe Frank Mayer se hizo cargo del caso. Era un investigador experimentado de unos 55 años que había visto casi de todo en sus 30 años de servicio. Pero este caso le hizo estremecerse incluso a él. Una joven madre, envenenada poco después de dar a luz, mutilada por las consecuencias, comenzó a investigar sistemáticamente, interrogando primero a la madre de Catarina y luego al personal del hospital. El 22 de febrero, Catarina fue interrogada por primera vez, todavía en la cama del hospital, débil y traumatizada. Meyer le explicó con delicadeza que había sido envenenada, que alguien le había administrado ricina a propósito. Catarina necesitó tiempo para asimilar esta información. Entonces recordó el batido que Marcus le había preparado aquella noche. La inusual amabilidad, la forma en que la había mirado mientras bebía. «Mi marido», susurró, «me preparó un batido. Nunca lo había hecho antes.
Meyer anotó cada palabra y le pidió detalles. Katarina le habló de los mensajes en el móvil, del comportamiento de Marcus durante el embarazo, de su situación financiera, de todo lo que ahora le parecía sospechoso. Meyer obtuvo una orden de registro para el apartamento de los Hoffman. El 23 de febrero, un equipo registró el lugar mientras Marcus estaba en el trabajo. Encontraron la batidora y la confiscaron para realizar análisis forenses. En el estudio, descubrieron el ordenador de Marcus y revisaron el historial del navegador. Los hallazgos fueron demoledores. Búsquedas de defectos del ricino, intoxicación tras el parto, síntomas de sepsis, pago del seguro de vida en caso de fallecimiento. Las investigaciones comenzaron ya en noviembre, de forma sistemática y detallada. En la cuenta de correo electrónico de Marcus encontraron correspondencia con un comerciante online que vendía semillas botánicas. Un pedido de semillas de ricino en enero, entregado en una estación de paquetería. Los extractos de la tarjeta de crédito revelaban una situación financiera desesperada. Deudas con 4 bancos diferentes, facturas vencidas, cartas de cobro. Los mensajes con Julia revelaban otro motivo. «Pronto seremos libres», había escrito Marcus. «No tardará mucho». Julia había respondido, «Estoy deseando empezar una nueva vida contigo». La fecha de estos mensajes era la semana anterior al nacimiento de Katarina. El 24 de febrero, Marcus Hoffman fue detenido en su lugar de trabajo. Al principio lo negó todo, pero luego, ante la abrumadora evidencia, se derrumbó e intentó presentar el crimen como un acto desesperado, alegando que las deudas lo habían vuelto loco. Los investigadores no se dejaron engañar. Las búsquedas demostraban que había sido premeditado. El seguro de vida revelaba un motivo económico y los mensajes a Julia ponían de manifiesto su deseo de empezar de nuevo sin Katarina. El interrogatorio de Marcus Hoffman tuvo lugar en la comisaría central de Hannover, una sala austera con paredes grises y una luz de neón deslumbrante. El comisario jefe Meyer se sentó frente a él, junto a una secretaria judicial. El abogado de Marcus, un joven abogado de oficio llamado Dr. Kemper, ya estaba tratando de construir una estrategia de responsabilidad penal atenuada. Meyer puso las pruebas sobre la mesa de forma metódica. Primero, el historial de búsquedas, impreso en docenas de páginas. Aquí vemos sus búsquedas del 12 de noviembre. Dosis letal de ricino en humanos. El 18 de noviembre. ¿Cuánto tiempo tarda en producirse la muerte por envenenamiento con ricino? El 3 de diciembre, síntomas de sepsis posparto. Meyer hizo una pausa. Investigó sistemáticamente cómo podría matar a su mujer sin levantar sospechas inmediatas. Marcus miró fijamente los papeles, con el rostro inexpresivo. Estaba desesperado, murmuró. Las deudas, la presión, ya no podía pensar con claridad. El doctor Kemper le puso la mano en el brazo, indicándole que se callara, pero Marcus siguió hablando. Yo no quería eso, solo buscaba información, eso no significa nada. Meyer presentó las siguientes pruebas: la correspondencia por correo electrónico con el vendedor de semillas, el albarán de entrega a la estación de paquetería, el recibo de recogida con la firma de Marcus. El 2 de enero pidió 100 gramos de semillas de ricino. El 8 de enero las recogió. ¿Para qué necesitaba semillas de ricino un hombre sin jardín que vive en un piso en la ciudad? Marcus se quedó en silencio, pero le temblaban las manos. Meyer continuó. Hemos encontrado restos en su batidora. Material vegetal que se está analizando en estos momentos. Detectaremos trazas de ricino, estoy seguro. Y luego tenemos esto. Deslizó por la mesa las impresiones de los mensajes con Julia. Pronto seremos libres, escribió usted. ¿Qué quería decir con eso? El silencio en la habitación era abrumador. La resistencia de Marcus se desmoronaba visiblemente. Julia no tuvo nada que ver con esto,
dijo de repente, con la voz quebrada. Ella no sabía nada de mis planes. Pensaba que me iba a divorciar. Una confesión sin decirlo, directamente. Pero usted no quería divorciarse, afirmó Mayer. Un divorcio habría significado revelar sus deudas, dividir su patrimonio, pagar una pensión alimenticia. La muerte de su esposa, en cambio, le reportó 200.000 euros del seguro, suficiente para saldar las deudas y empezar una nueva vida con Julia. Marcus se derrumbó, apoyó la cabeza sobre la mesa y sollozó. No quería que ella sufriera tanto, balbuceó. Tenía que ser rápido. Pensé que simplemente se dormiría y no volvería a despertarse. No sabía que acabaría así con las amputaciones. Nunca quise eso. El doctor Kemper intentó intervenir, pero Marcus no se detuvo. Las palabras brotaban de él, meses de engaños y planes se derramaban en una confesión desesperada. Contó cómo había molido las semillas, cómo había preparado el batido, cómo había observado mientras Catarina lo bebía, cómo había esperado a que los síntomas comenzaran a la mañana siguiente, cómo había evitado deliberadamente pedir ayuda para no interrumpir el proceso. Su madre lo arruinó todo, dijo con amargura. Si ella no hubiera venido, Catarina habría muerto y nadie habría sospechado nada. Los médicos lo habrían descartado como sepsis. La frialdad de esta declaración hizo estremecer incluso al experimentado Mayer. El 5 de marzo, la Fiscalía de Hannover presentó cargos por intento de asesinato, lesiones graves con resultado de muerte y fraude al seguro. Las pruebas eran abrumadoras. Los análisis forenses habían confirmado la presencia de ricino en la licuadora, en la sangre de Catarina e incluso en los restos del batido que se encontraron en el desagüe. Julia fue interrogada como testigo y se derrumbó entre lágrimas cuando se enteró de lo que había hecho Marcus. Ella sabía del matrimonio, pero creía que Marcus se separaría. La idea de que él hubiera querido asesinar a su esposa la dejó horrorizada y con sentimientos de culpa, aunque legalmente no tenía ninguna culpa. Mientras tanto, Catarina pasó meses en rehabilitación. Aprender a vivir con prótesis fue una tortura. Tuvo que volver a aprender cada movimiento y las tareas más sencillas se convirtieron en un reto. Emma fue cuidada por su abuela, ya que Catarina no podía coger a su propia hija en brazos, ni darle de comer, ni cambiarle los pañales. Esta constatación le rompía el corazón cada día. El juicio se fijó para septiembre. El juicio contra Marcus Hoffmann comenzó el 14 de septiembre de 2020 en el Tribunal Regional de Hannover. La sala del tribunal estaba abarrotada. Los periodistas se agolpaban en las últimas filas. La atención pública por este caso era inmensa. Una joven madre, envenenada por su propio marido, mutilada por las consecuencias. Un bebé que nunca sentiría el abrazo de su madre con los brazos completos. La historia tenía algo profundamente conmovedor que cautivaba e indignaba a la gente. Catarina apareció en silla de ruedas, acompañada por su madre. Llevaba una sencilla blusa azul. Sus prótesis estaban ocultas bajo las mangas largas, pero todos en la sala sabían lo que se escondía debajo. Cuando vio a Marcus por primera vez desde su detención, se estremeció. Él estaba sentado entre sus abogados, con la cabeza gacha, evitando su mirada. En ese momento, ella no sentía ni odio ni amor, solo un vacío abismal. La presidenta del tribunal, la doctora Margarete Ulrich, abrió el juicio con palabras claras sobre la gravedad de los cargos. El fiscal jefe Schneider leyó el escrito de acusación con voz firme y sin emoción, pero los hechos hablaban por sí solos. Tentativa de asesinato por envenenamiento, planeada durante meses, ejecutada en un momento de máxima vulnerabilidad, motivada por la codicia y el deseo de comenzar una nueva relación sin cargas económicas. La presentación de pruebas se prolongó durante 8 días de juicio.
Los expertos explicaron los efectos de la ricina en el cuerpo humano, cómo incluso pequeñas cantidades pueden provocar insuficiencia orgánica y cómo los síntomas tardíos dificultan el diagnóstico. El doctor Weber describió el dramático estado de Katarina al ingresar, los desesperados intentos por estabilizar su circulación y la cruel decisión de amputarle la pierna. El comisario jefe Meyer presentó metódicamente las pruebas digitales. Se leyó cada búsqueda, se proyectó cada correo electrónico, se analizó cada mensaje a Julia. Se dibujó la imagen de un hombre que había planeado la muerte de su mujer de forma fría y calculadora, que había pensado cada detalle y sopesado cada riesgo. La defensa intentó alegar estrés psicológico y sobrecarga como circunstancias atenuantes, pero la precaución y el método de Marcus contradecían la imagen de un delincuente impulsivo y desesperado. En el sexto día del juicio, Katarina subió al estrado. La jueza le había ofrecido declarar por videoconferencia, pero Katarina lo había rechazado. Quería mirar a Marcus a los ojos. Quería que viera las consecuencias de sus actos en persona. Su madre empujó la silla de ruedas hasta el estrado y la ayudó a colocarse. El fiscal Schneider le hizo sus preguntas con delicadeza. Katarina respondió con voz tranquila. Habló de su relación, de los primeros meses felices, del cambio gradual, del control de Marcus sobre las finanzas, de su distanciamiento durante el embarazo. Habló de los mensajes que había descubierto en su móvil, de su decisión de esperar hasta después del parto. Confiaba en él, dijo, y por primera vez se le quebró la voz. Cuando me trajo el batido, pensé que era una señal de que volvía a preocuparse por mí. Estaba tan cansada, tan agradecida por ese pequeño gesto. Aparté de mi mente todas las preguntas y simplemente me lo bebí. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no se las secó, no pudo. La defensa intentó atacar su credibilidad, insinuando que ella podría haber tenido otras razones para separarse, que sus recuerdos estaban distorsionados por el trauma. Pero Katarina se mantuvo firme. Describió con precisión cómo sabía el batido, cómo Marcus la había observado, cómo se había negado a pedir ayuda a la mañana siguiente, incluso cuando ella apenas estaba consciente. Él vio cómo moría, dijo, dirigiéndose ahora directamente a Marcus, que por fin levantó la vista. Estuviste acostado a mi lado esa noche. Sabías lo que estaba pasando en mi cuerpo y no hiciste nada. Sostuviste a nuestra hija en tus brazos y al mismo tiempo esperaste a que muriera. Sus palabras resonaron en la sala y Marcus volvió a bajar la mirada, incapaz de soportar su acusación. En el 9º día del juicio, la defensa presentó su alegato. El doctor Kemper argumentó que se trataba de una situación psicológica excepcional. Habló de la carga que suponían las deudas y la presión profesional, e intentó despertar la comprensión hacia un hombre que había buscado una salida y había perdido todo fundamento moral. Pero sus palabras sonaban huecas ante la abrumadora carga de la prueba. El fiscal jefe Schneider solicitó en su alegato la pena máxima, cadena perpetua, con reconocimiento de la especial gravedad de la culpa. El acusado no actuó en un momento de pasión, explicó. Lo planeó durante meses, eligió deliberadamente a la víctima y determinó estratégicamente el momento. Envenenó a su mujer en su momento más vulnerable, 3 días después del nacimiento de su hija. Observó cómo sufría, impidió que recibiera asistencia médica hasta que la intoxicación avanzó tanto que solo la mutilación de su cuerpo podía salvarle la vida. Schneider se dirigió al jurado. Katarina Hoffmann nunca podrá volver a abrazar a su hija como lo haría una madre. Nunca más podrá sostener un lápiz, hojear un libro, tomar la mano de su hija cuando aprenda a caminar. Cada uno de estos actos cotidianos le ha sido arrebatado por un hombre que había jurado amarla y protegerla.
Esto no es solo intento de asesinato, es traición en su forma más abominable. El tribunal se retiró para deliberar. Pasaron 3 horas, durante las cuales Catarina se sentó con su madre en el pasillo, mientras Emma dormía en el regazo de su abuela. Catarina observaba a su hija, que respiraba plácidamente, ajena al drama que había marcado su vida antes de que ésta hubiera comenzado realmente. A las 4 de la tarde se dictó sentencia. La sala se puso en pie cuando entraron los jueces. La jueza, doctora Ulrich, leyó la sentencia con voz firme. El tribunal condena al acusado Markus Hoffmann por intento de asesinato en concurso con lesiones corporales graves con resultado de muerte a cadena perpetua. Se constata la especial gravedad de la culpa. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Catarina cerró los ojos y sintió la mano de su madre sobre su hombro. Lo que sintió no fue satisfacción, sino una especie de alivio agotador. Markus no mostró ninguna reacción. Permaneció inmóvil, como si ya se hubiera rendido. En la exposición de los motivos de la sentencia, la doctora Ulrich habló de la frialdad del acto, de los meses de planificación, del aprovechamiento de una situación especialmente vulnerable. El acusado no solo intentó matar a su mujer, sino que le quitó la vida, aunque ella sobreviviera físicamente. La privó de su autonomía, de su capacidad para satisfacer la necesidad humana más básica, cuidar de su propio hijo. Tras el juicio, Catarina hizo una breve declaración ante la prensa. Su madre empujó la silla de ruedas hasta los micrófonos, mientras las cámaras no dejaban de disparar. «Quiero decirles a otras mujeres», comenzó Catarina con voz firme, «que el control y el aislamiento son señales de alarma, que el secretismo financiero en una relación es peligroso, que la amabilidad repentina de alguien que durante mucho tiempo ha sido frío debe cuestionarse». Hizo una pausa. «He sobrevivido, pero nunca volveré a ser quien era. Mi hija nunca podrá sentir plenamente el abrazo de su madre. Esa es la herencia de Markus». Los meses posteriores al juicio fueron un viaje a través de la rehabilitación y la terapia psicológica. Catarina aprendió a manejar prótesis avanzadas que le permitían al menos realizar funciones básicas de agarre. Cada avance fue fruto de un arduo esfuerzo, cada pequeño éxito un triunfo sobre las limitaciones que Markus le había impuesto. Emma creció y se convirtió en una niña vivaz con los ojos de Catarina y una sonrisa que iluminaba los momentos más oscuros. Catarina desarrolló formas creativas de estar ahí para su hija, incluso sin manos completas. Le leía pasando las páginas con herramientas especiales, jugaba con ella con juguetes adaptados, la abrazaba de una manera diferente, pero no menos llena de amor. En la primavera de 2022, Catarina creó una fundación para víctimas de violencia doméstica, especialmente para mujeres que habían sufrido daños físicos permanentes a causa de los actos de sus parejas. Dio charlas en colegios y centros comunitarios, compartiendo su historia no por autocompasión, sino como advertencia y como signo de esperanza. «No soy solo lo que me han hecho», dijo en una de esas charlas con Emma a su lado. «Soy madre, superviviente, luchadora. Markus me quitó las manos y las piernas, pero no pudo quitarme mi voluntad de seguir viviendo y estar ahí para mi hija». Markus Hoffmann cumple su condena en la prisión de Cell. Su solicitud de revisión fue denegada, y debido a la especial gravedad de su delito, no podrá optar a la libertad anticipada hasta dentro de 25 años como mínimo. Julia ha roto todo contacto con él, y carga con la culpa de haber formado parte, sin saberlo, de sus planes. Catarina vive ahora con Emma y su madre en una casa sin barreras arquitectónicas a las afueras de Hannover. La vida es diferente de lo que había imaginado, marcada por los retos diarios y el recuerdo constante de lo que le fue arrebatado. Pero también es una vida llena de pequeñas victorias,
llena de amor y de la determinación de no ser definida como una víctima, sino como una mujer que ha sobrevivido a lo impensable y ha encontrado una manera de seguir adelante. Algunas noches, cuando Emma duerme, Katarina se sienta junto a la ventana y mira hacia la oscuridad. Piensa en aquella noche, en el batido, en la decisión de confiar que casi le cuesta la vida. Pero también piensa en el futuro, en el primer día de colegio de Emma, en la mujer en la que se convertirá su hija, en todos los momentos que están por venir. Marcus Hoffman había pensado que podía resolver su problema con un asesinato, que podía empezar una nueva vida sobre las ruinas de la antigua. Pero había calculado mal. Katarina había sobrevivido, y su supervivencia era su castigo de por vida, el recuerdo de que incluso el plan más minucioso puede fracasar cuando la determinación humana de vivir es más fuerte que la voluntad de matar. La historia de Katarina Schneider es una historia de traición y supervivencia, de pérdida y nuevos comienzos. Es un recordatorio de que la confianza es preciosa y frágil, de que las personas más cercanas a nosotros pueden ser a veces las más peligrosas. Pero también es una historia de esperanza, del poder del espíritu humano para levantarse y seguir adelante incluso después de la herida más profunda. 3 días después de dar a luz, Katarina perdió los brazos y las piernas. Su marido pensó que había ganado, pensó que saldría impune, pero no contaba con una madre que sobrevivió, con una justicia que hizo su trabajo, con una mujer que se negó a desaparecer en silencio. Al final, Marcus Hoffman no ganó. Al final, Katarina ganó simplemente por seguir viviendo.